Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de estructura de datos. En la clase de hoy vamos a terminar de ver lo que son los heaps, ¿ok? En la clase pasada vimos cómo insertar y cómo eliminar en estas estructuras de datos, ¿ok? Vamos a recordar un poquitito primero dijimos que un heap es un árbol binario, ya sabemos lo que es un árbol binario, completo, no lleno, completo. ¿Qué quiere decir que es completo? Que en los n-1 primer niveles tiene que estar lleno y en el último tiene que todos los nodos estar hacia la izquierda. No pueden haber como hoyos entre medio eh, de los nodos, ¿ok? Entonces, básicamente, esto es un heap de 3 niveles, ya si se fijan, los dos primeros niveles están llenos y el último no está lleno, pero los dos nodos que tiene están a la izquierda. No es que haya uno acá y otro acá, sino que están los dos como echados hacia la izquierda. ¿Okay? Entonces vamos a ver, si queremos insertar, dijimos que lo primero que tenemos que hacer es ver el nodo donde debería ir insertado siguiendo el orden de un árbol binario completo. Entonces en este caso debería ir insertado acá, a la izquierda, como hijo izquierdo del 2. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacemos es insertarlo ahí. Ahora, lo que sucede es que los heap tienen que tener otra condición más para considerarse heap. Primero, si es un max heap lo que quiere decir es que cada nodo tiene que ser mayor que sus dos hijos para todos los nodos del árbol. ¿Ok? Entonces, si se fijan, el 15 es mayor que el 14 y el 10, el 20 es mayor que el 15 y el 2, y bueno, el 2, el 10 y el 14 no tienen hijos. ¿Ok? Entonces, este árbol lo cumple. Entonces, si yo inserto el 5 acá, donde debería para seguir el orden de árbol binario completo, yo sigo cumpliendo las condiciones de que es un árbol binario y de que es completo, pero me falta cumplir la condición de heap. En este caso, como tengo un max heap, me falta esa condición. Entonces, lo que yo tengo que hacer para que esa condición se termine cumpliendo es el nodo que yo inserté, comenzar a preguntar hacia arriba, ir moviéndome hacia la raíz y preguntar a su padre si es mayor o menor que él. Si es menor, los intercambio y después le pregunto al siguiente padre y así sucesivamente. En este caso, yo le digo al 5 y al 2, oye, 2, ¿tú eres mayor que el 5? No. Ah, bueno, entonces cámbiate porque el 5 ahora va a ser el que va a subir. ¿Ok? Y ahora le pregunto lo mismo al 5 y al 20, pero ya como el 20 es mayor que el 5, ya ahí no tengo que seguir rotando. Por lo tanto, esa era la inserción en un heap. Y ya inserté un nodo y sigue cumpliendo la condición de heap, árbol binario completo, y que cada nodo es mayor que todos sus hijos. Bueno, aquí teníamos otro ejemplo. No me voy a tener porque esto ya lo explicamos en la clase pasada. Y eliminar, dijimos que para eliminar siempre eliminábamos la raíz. No tiene sentido que yo diga en un heap, elimina el 15 o elimina el 14. No, en el heap siempre se va a eliminar lo que hay en la raíz. En este caso, si es un max heap, se va a eliminar el mayor de todos los valores. Y si es un min heap, se va a eliminar el mínimo de todos los valores. ¿Ya? Bueno, aquí se elimina el 21 y como yo arreglo eso, yo tenía que tomar el nodo, el último nodo del árbol. ¿Qué cosa es el último nodo? Si yo me desplazo de izquierda a derecha, en el último nivel, el que queda más a la derecha, ese es el último nodo. Entonces yo lo tomo y lo subo a donde está la raíz. Ahora, lo que sucede es que cuando yo lo subí, yo sigo cumpliendo mi condición de árbol binario completo, pero ya no cumplo la condición de max heap. Entonces, para cumplir la condición de max heap, lo que tengo que hacer es ese nodo, empezar a compararlo con sus hijos e ir bajándolo a medida que no cumpla la condición. Entonces, yo le digo al 2, oye, ¿tú eres menor que tus hijos? Sí, de hecho es menor que los dos hijos. Pero yo voy a bajarlo por la rama del mayor de sus hijos. No tiene sentido que yo lo cambie con el 15. ¿Ya? Entonces, el 2 es menor que sus dos hijos, pero lo cambio con el mayor de sus hijos. Entonces, el 2 baja, el 20 sube, ¿ya? Y tendría que seguir bajando y haciendo la misma operación. Lo que sucede es que ahora el 2 no tiene ningún hijo, ¿ok? Y así quedaría la eliminación. Y así sucesivamente. Luego, si yo elimino el 20, subo el 10, ¿ya? Y digo, de tus hijos, ¿cuál es el mayor? El 15. ¿Tú eres menor que el 15? Sí. Ah, bueno, entonces intercambian. Y el 10 bajaría para acá.
Después de tus hijos, en este caso tendría un solo hijo, porque ya el 10 acá no sería hijo porque lo subí. Tendría un solo hijo que es el 14 y que es mayor que él también, entonces el 10 lo bajo para acá y el 14 lo subo hacia acá. Entonces al eliminar el 20 me quedaría 15, 14, 10 acá abajo y el 2 tal cual donde está. Y así sucesivamente se pueden ir eliminando. Y fíjense que cada vez que ustedes vayan eliminando elementos, se van a ir eliminando de mayor a menor. ¿Ok? Y eso es una propiedad que podemos aprovechar mucho para ciertos algoritmos. Y bueno, si lo que tienen es un min heap, va a ser igual, pero lo que se va a ir eliminando de menor a mayor. ¿Ya? La única diferencia es que cuando yo comparo con mis hijos, en lugar de comparar con el mayor de mis hijos, yo comparo con el menor. Y si ese es menor que yo lo subo, porque arriba quiero tener siempre al menor de todos. Entonces es la diferencia entre un min heap y un max heap. Por ejemplo, aquí ahora elimino el 20, subo el 10, lo que le decía, lo intercambio con el 15 y después lo intercambio con el 14. Y me quedaría así. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar este comportamiento? Bueno, los heaps son estructuras de datos que se ocupan muchísimo para diferentes cosas. Y una de las cosas en las que más se ocupan es por el comportamiento best in first out que tiene. ¿Ok? Best in first out, ¿qué quiere decir? A ver, ya vimos ya last in first out. Es decir, el last in first out, ¿qué quiere decir? Que el último que entra es el primero que sale. Eso es una pila. Porque si el último que entra es el primero que sale es porque estoy sacando del tope. Es decir, cuando pongo uno y después saco uno, saco el último que puse. ¿Ya? Ahora, esa es la pila. La cola, en este caso, es first in, first out. Es decir, el primero que entra es el primero que sale. Yo puedo insertar muchos elementos. Cuando saco uno, siempre voy a sacar el primero que entró. Y después que lo saqué y saco otro, voy a sacar el segundo que entró. Y así, los voy a ir sacando en el mismo orden que entraron. En este caso del best in, first out, no importa mucho en el orden que entraron. Sino lo que importa es la prioridad que tenga para salir. Y la prioridad, esto es una cosa que yo puedo definirlo como yo quiera. Por ejemplo, entre las personas, quizás la prioridad es el tamaño. O quizás es la edad. Como la vacunación, que cuál es la prioridad, mientras mayor edad, más prioridad tiene. ¿Entiendes? O qué sé yo, en el súper, ¿quiénes son los que mayor prioridad tienen? Las embarazadas y la gente de tercera edad. Bueno, entre embarazadas y tercera edad, no sé si tendrán prioridad entre ellos o tendrán la misma prioridad. Ahí ya no sé bien. Si alguien sabe, me lo pone por el chat y me lo dice. Pero parece que es igual. Las embarazadas y tercera edad tienen la misma prioridad. Pero se entiende que tienen más prioridad ellos que otro tipo de personas que no cumplen estas características. ¿Ya? Entonces eso. Bueno, aunque ahora hay personas de tercera edad que se conservan súper bien. Y es súper difícil saber que es de tercera edad. No sé si les pasa eso, que a medida que pasan los años, la gente de tercera edad cada vez se conserva mejor. Y yo creo que va a haber un momento que va a haber que arreglar ahí el parámetro de tercera edad. Que ya no van a ser los 60, 65 años, sino que van a llegar a ser los 70, 75 y en un futuro lejano quizás hasta los 80 es donde empieza ya la tercera edad. Porque pasa mucho eso ahora. Yo me acuerdo que en mis tiempos más chicos, con 60 años, ya era una edad súper avanzada. Y ahora hay gente que se mantiene muy bien con esa edad. Pero bueno, me imagino que claro, la sociedad avanza y eso se va a ir viendo a medida que avancemos. Bueno, el comportamiento best in first out precisamente es eso. Tú pones una métrica de qué tú consideras que es mejor algo que otra cosa. Por ejemplo, si tienes una lista de películas y a lo mejor tú tienes una evaluación del público, un promedio de las estrellas que le ha dado el público. Y entonces para ti esa es la métrica de qué cosa es una mejor película que otra. ¿Ya? A lo mejor no, a lo mejor para ti la métrica es la crítica especializada, más allá de lo que diga el público, que son dos métricas que no tienen nada que ver. Hay películas que la crítica le da mucho palo y le da muy bien en la taquilla, y viceversa. Hay películas que la crítica las pone por las nubes y en la taquilla no funciona. ¿Ya? Entonces son dos métricas bien diferentes para una misma cosa. Entonces, eso es lo que les quiero dejar claro, que ustedes pueden establecer la métrica que quieran para sus datos. ¿Ya?
una suma de algo, o una de las columnas puede ser una métrica, o si quiere este comportamiento le voy a poner una prioridad 15, si tiene este otro le voy a poner una prioridad 10 y así. ¿Ok? A lo mejor ustedes están atendiendo camiones con carga y la prioridad es al camión que viene con más carga, o a lo mejor la prioridad es el camión que viene de más lejos, o el camión que tiene el chofer que más hora ha viajado. ¿Entiendes? Entonces, la independencia del tipo de prioridad que ustedes definan para sus datos es cómo se va a comportar esto. ¿Ya? Ustedes definen su prioridad, entonces van a entrar los datos y entonces el que va a salir no es el primero que entró, sino de todos los que hay en la lista va a salir el que más prioridad tiene. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera se implementa eso? Con un heap. ¿Ok? Entonces, una cola con prioridad es como lo más parecido a las colas de la vida real, ¿no? Porque en la vida real eso de no, yo llego a la cola y espero en la cola, se cumple muchas veces, pero otras veces tuve que entra alguien por al lado de la cola, ¡ay! Hacía tiempo que no te veía, ¿cómo te ha ido? Y se pone a conversar ahí hasta que paguen la caja. Tú dices, no, en algún momento va a salir de ahí, pero nunca sale hasta que paguen la caja. Entonces, ahí tener un amigo al principio de la cola te da alta prioridad, parece, ¿ya? Entonces, eso de las colas con prioridad es súper aplicable en muchas cosas, ¿ok? El nodo que sale es aquel con mayor valor. ¿Cómo lo vamos a implementar? Con heap. Esto se implementa con heap. Entonces, otro ejemplo quizás es, oye, la persona más alta es la que más prioridad tiene. Qué sé yo, estamos haciendo un casting para el equipo de básquet de la escuela. Bueno, aunque esto no siempre es así, porque había un jugador en la NBA que era, era una bestia jugando y no era tan alto. A ver, era alto, pero entre los que habían ahí no se veía para nada alto. De hecho, sale en la película esta de Michael Jordan, no sé si la han visto, Space Jam. Uno de los que les quitan los poderes, el más bajito, ese es una leyenda del NBA. Pero bueno, más allá de eso, digamos que por alguna razón hay una cola donde se están ordenando las personas de mayor tamaño a menor tamaño y de pronto esta es la primera persona en ser atendida, pero de pronto llega otro y fue el último que llegó y se pone al principio de la cola porque es el más alto, ¿ok? Entonces, un poco así es como funcionan las colas con prioridad. No importa el orden en que tú llegues, lo que importa es la prioridad que tú tengas asignada, ¿ok? Entonces, esto es importante que lo entiendan porque esto se aplica muchísimo en la computación. Por ejemplo, el sistema operativo que ustedes están corriendo ahora mismo tiene una cola con prioridad para ver qué proceso ejecuta en cada momento. ¿Ok? Porque hay procesos críticos del sistema operativo que no pueden esperar a que sus otros procesos terminen de ejecutarse para ejecutarse ellos. Entonces, cuando el sistema operativo tiene que hacer algo muy crítico, ¿ok? Le da una alta prioridad a un proceso y lo pone en la cola de los procesos, pero ese proceso al momento pasa a estar al principio de la cola, porque esa cola es una cola con prioridad. La cola que toma su sistema operativo, a ver, el kernel de su sistema operativo, que es como el núcleo de su sistema operativo, es el encargado de ver qué cosas se ejecutan en cada momento, o cuánto hay que reservar de la RAM para cada proceso, o en disco duro el acceso con los drivers y esas cosas. ¿Ok? Entonces, el tema este de ver qué proceso ejecutar en cada momento, eso se implementa con una cola con prioridad. ¿Ok? Con un heap. Porque su computador en todo momento tiene muchos procesos que quieren ejecutarse. Muchos procesos que quieren ejecutarse. Por ejemplo, aquí ahora yo tengo abierto un navegador, tengo abierto el PowerPoint, tengo abierto el OBS y tengo abierto muchísimas cosas en segundo plano que yo no veo, que son funcionalidades del sistema operativo. Quizás el antivirus, quizás muchas otras herramientas que instalé y no estoy ocupando ahora, pero igual tienen procesos en segundo nivel que están haciendo algo. ¿Ok? Entonces, todos esos procesos están en una cola y todos se ejecutan un poco. ¿Ok? Entonces, el sistema operativo le va dando un tiempo de procesamiento, es decir, le va mandando un pedacito al procesador en cada momento. Le dice, mira,
ejecuto un poco de este proceso, ejecuto un poco de este, ejecuto un poco de este, y así, lo que lo hace tan rápido que nosotros no lo vemos. Desde el punto de vista de nuestros ojos, todos los procesos están a la misma vez, ¿ok? Ahora, si ocurre un error crítico y pasa algo raro con el sistema y el sistema tiene que lanzar un proceso muy prioritario para arreglar algo, ¿ok? Lo que hace el sistema es que en esa cola de procesos pone un proceso con alta prioridad y ese proceso al tiro pasa a estar al frente de la cola de los procesos, ¿ya? Ahora lo que sucede es que a veces ese proceso se queda pegado porque está haciendo mucho procesamiento y no sé qué, y ahí es cuando nosotros vemos que el computador se queda así como frixado y no podemos hacer nada, no podemos interactuar con ningún proceso ni nada, porque nuestro procesador está ocupado con algo que le pasó al sistema operativo que está tratando de hacer, no sé, a lo mejor está tratando de escanear el disco duro a ver qué pasa porque encontró algo o se sobrecalentó y envió un proceso a que enfriara el CPU y entonces el proceso estaba tratando de enfriarlo y como no puede enfriarlo, ese proceso está ejecutándose todo el rato y no deja que otros se ejecuten, ¿me entiendes? Porque tienen muchísima prioridad. Y entonces esto son cosas que pasan en los sistemas operativos, ¿ok? Y se implementan con cola con prioridad. Ya, entonces, ¿cómo yo implemento un heap? Bueno, a ver, la cola con prioridad, ¿cómo ustedes implementarían una cola con prioridad con heap? Es decir, si yo inserto, digamos que tengo un heap, inserto un proceso, ¿cómo creen ustedes que podría hacer eso con un heap? Exacto, exacto. Es decir, tener el heap, es decir, el heap, los nodos van a ser clases, van a ser objetos, ¿cierto? Ahora, lo que sucede es que esos nodos pueden tener muchos datos, muchos datos. Pueden tener un nombre, un root, lo que sea. Puede ser un heap de estudiantes y puede tener un nombre, un root, qué sé yo. Pero hay una de esas variables que yo la voy a tomar como la prioridad. Qué sé yo, a lo mejor la variable edad la voy a tomar como la prioridad. Y entonces cuando yo implemente mi heap, lo que yo tengo que comparar cuando yo comparo dos nodos es esa variable en específico, no comparar los dos nodos en sí, sino que cuando yo compare el estudiante 1 con el estudiante 2, yo comparo su edad y digo, ¿tú eres mayor que este? Sí. Ah, bueno, entonces tienes que subir y tú bajar. Lo mismo que yo hago con el heap, pero ahora con los nodos y comparando las prioridades. Ahora, si ustedes quieren que esté ordenado de menor a mayor con las edades, entonces hacen un min heap. Y si lo que quieren es que esté ordenado de mayor a menor, hacen un max heap. ¿Ok? Y básicamente eso. Ahora, como yo les había dicho en clases anteriores, un heap tiene una cosa, una característica bien importante que nos permite implementarlo sin necesidad de almacenamiento no secuencial. ¿Ya? Porque lo que nos pasaba con los árboles era que, pucha, yo no sabía si tenía un hijo izquierdo, si tenía un hijo derecho o no. Entonces, si yo guardaba todo en un árbol, me quedaban como muchos hoyos intermedios. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, déjenme. Lo que pasa con los árboles normales generalmente es esto. A ver, mira, yo tengo un árbol, ¿cierto? Este es el 1, este es el 2, este es el 3, el 4, digamos que aquí tenemos el 5 y aquí el 6. Ya. Esto, ¿de qué manera yo lo pongo en un arreglo? Es complicado porque, por ejemplo, este no tiene hijo izquierdo, este no tiene hijo izquierdo, este no tiene hijo derecho, ¿ok? Y en el último nivel solamente está el 6. Entonces, si yo pongo esto en un arreglo, yo puedo decir, mira, aquí pongo el 1, aquí pongo el 2, aquí pongo el 3, ya, lo guardo en el arreglo. Pero ¿de qué manera yo sé que este es el hijo izquierdo de este señor de acá? Y que este es el hijo derecho. De alguna manera tengo que hacer un enlace. Y por eso es que para los árboles normales, los generales, no me sirve un arreglo. Tengo que tener punteros para que me diga si de quién es el hijo de él.
¿Entiendes? Entonces el 5 tiene que tener un puntero izquierdo hacia acá y un puntero derecho hacia null para saber que no tiene hijo derecho. ¿Ya? Pero lo que sucede ahora es que si yo tengo un árbol completo, ¿ya? No necesariamente lleno, pero sí completo. A ver, no, el 6, este no es el 6. Sería el 5, el 6, el 7 y el 8. Ok, que sea completo. Yo ahí puedo hacer un truquito, ¿ya? Y guardar esto en un arreglo secuencial, sin necesidad de tener punteros y tener memoria no secuencial. Porque hay una manera de saber si esto es un árbol completo, hay una manera de saber teniendo un nodo cuál es su padre y teniendo un padre cuál es su hijo izquierdo y cuál es su hijo derecho. ¿Cómo se sabe eso? Con una fórmula, que es lo que vamos a estar viendo en esta parte de acá. ¿Ok? Entonces esto se puede representar como un arreglo. Primero digamos que para que la fórmula me funcione vamos a dejar la posición 0 vacía. En esta posición del arreglo no vamos a almacenar nada. ¿Ok? Entonces los datos van desde la posición 1 hasta la n. En este caso va a ser un poco lo que me pasaba con las matrices poco pobladas. Que si el elemento que esté, es decir, el elemento que esté en la posición 5 es el quinto elemento. Eso generalmente no pasa con los arreglos. Recuerden que los arreglos empiezan en 0. ¿Ya? Los arreglos empiezan en 0. 1, 2, 3. Entonces, por ejemplo, el que está en la cuarta, el cuarto elemento, que sería este de acá, está en la tercera posición. ¿Ok? En la posición 3. Y el primer elemento está en la posición 0. Ahora, aquí, en este, estamos diciendo que la posición 0 la vamos a dejar vacía y vamos a empezar a almacenar en la posición 1. Por lo tanto, el primer elemento está en la posición 1 y si tengo 15 elementos, el último elemento va a estar en la posición 15. ¿Ya? Recuerden que en los arreglos normalmente si tengo 15 elementos, el último elemento está en la posición 14. ¿Ok? Es decir, en la posición n-1. Es donde está el último elemento cuando yo tengo un arreglo normal. Por eso es que cuando yo ordeno, ¿cierto? O cuando yo, itero por un arreglo, yo siempre itero hasta len-1. O hasta que i sea menor que len, porque no llego a len. Pero en este caso, yo necesito llegar hasta el n. Si tengo 15 elementos almacenados, necesito llegar hasta la posición 15. ¿Ok? Ahora lo que sucede es que el len del arreglo siempre va a ser la cantidad de elementos que hay más 1. Porque va a estar también el 0 ahí contado entre el len del arreglo. A pesar de que en el 0 no tengo almacenado nada, igual el 0 siempre va a formar parte de un arreglo. Así que si tengo 15 elementos, mi arreglo va a tener 16 posiciones. Si tengo 20 elementos, mi arreglo va a tener 21 posiciones. Ok. Entonces, esto es lo importante acá. Esta fórmula de acá. Y esto es lo bueno. Es que mira, si yo tengo un arreglo completo, un árbol completo, el valor que está en la posición i es el padre de los valores que están en la posición 2 por i y 2 por i más 1. Y eso se va a cumplir siempre. Fíjense que acá recuerden, aquí estaría la posición 0, que no hay nada almacenado, ¿ya? Entonces, el que está en la posición 1 es el padre de 2 por 1, 2. Y 2 por 1 más 1, 3. ¿Ok? Entonces, el 3, este elemento, ¿de quién sería padre? Bueno, voy a su posición, está en la posición 3, 2 por 3, 6. 4, 5, 6. Entonces sería padre de este de acá. Y bueno, aquí me faltan dos elementos, que sería el 7 este y el 8 este de acá. 7 y el 8. Entonces, 2 por 3, 6. Y 2 por 3 más 1, 7. ¿Ok? Y eso siempre se va a cumplir. Siempre. Si quieren, hagan la prueba para que vean. Pero básicamente, ¿por qué se cumple eso? Porque en cada nivel, ¿ya? En cada nivel hay el doble de los que hay en el nivel anterior. ¿Ya? En el nivel i más 1 hay el doble de elementos de lo que hay en el nivel i. Entonces, si yo estoy posicionado en una posición del nivel i, para llegar a las posiciones que corresponderían a ese,
tengo que multiplicarlo por 2 y por 2 más 1. Y me van a dar estas dos posiciones. ¿Ya? Por ejemplo, para que se entienda mejor. Aquí 9, aquí podría tener 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fíjense que, como por cada elemento de arriba yo tengo dos elementos abajo, fíjense que aquí yo termino y entonces aquí va a haber el doble de elementos. Entonces, acá el siguiente elemento es el 8, que siempre va a ser el doble del anterior. Pero este elemento de arriba siempre va a tener dos hijos. Porque recuerden que es un árbol binario completo. Entonces sería el doble de él y el doble de él más 1. Y este de acá sería el doble de él y el doble de él más 1. Por cada elemento que yo me muevo acá, me muevo dos elementos abajo. ¿Ok? Si me muevo un elemento acá, me muevo dos elementos abajo. Si me muevo un elemento acá, me muevo dos elementos abajo. Y por eso es que cuando yo avanzo una posición, si yo quiero llegar a sus hijos, yo solamente multiplico por 2. O multiplico por 2 y le sumo 1 si quiero el hijo izquierdo o el hijo derecho. ¿Ok? Entonces básicamente la fórmula esa es para obtener el hijo izquierdo o el hijo derecho. Ojo, esta fórmula solamente funciona cuando tengo un árbol completo, un árbol binario completo. No me funciona para cualquier árbol binario. ¿Ok? Porque si, como les decía, si aquí yo tengo hoyos entre medio, ¿ya? Entonces, si este está en la posición 2, por ejemplo, y le pongo 2 por 2 más 1, en lugar de ser este acá, como este es un hoyo, va a ser este acá. Entonces, no es la idea. ¿Ya? La idea es que tiene que ser completo. Entonces, como el heap es un árbol binario completo, se puede aplicar este truquito de acá. ¿Ya? Decir, ok, si yo tengo un nodo en la posición I y yo quiero llegar a su hijo izquierdo, multiplico su posición por 2. Si quiero llegar a su hijo derecho, multiplico su posición por 2 y a eso le sumo 1. Y me va a dar su hijo derecho. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Hasta acá se entiende? ¿Me pueden dar un feedback por el chat, porfa? Ya, hasta acá se entiende. Pues bien, bien. Ok. Súper. Ok. Entonces, esto es lo que yo digo que es una de las cosas que hace más bonita el heap. Que a veces, por ejemplo, si ustedes ven un algoritmo que está trabajando sobre un arreglo y no saben lo que es un heap, ustedes dicen, ya, pero ¿por qué está haciendo eso en el arreglo? ¿Por qué está tomando este elemento y pasándolo para acá y dividiendo entre dos y subiéndolo? Entonces, en realidad es que lo que está pasando es que por detrás de ese arreglo está implementando un heap. Y entonces, al subirlo, es decir, al subirlo hacia el padre, lo que estoy haciendo es cambiándolo con una posición en el arreglo. Entonces la implementación es mucho más sencilla. No tengo que hacer nada de recursividad, simplemente itero por el arreglo. Y si quiero ir al hijo izquierdo, simplemente multiplico por 2. Si quiero ir al hijo derecho, multiplico por 2 más 1. Y así me voy desplazando por el árbol. Y así puedo implementar todos los algoritmos que vimos hasta ahora de recorrido del árbol, etc. En un solo arreglo. Ahora, ese arreglo tiene que tener la condición de que sea un arreglo completo. ¿Ya? Bueno. Esto es para llegar de un padre a sus dos hijos. ¿Cómo creen ustedes que yo pueda llegar de un hijo al padre? ¿Se podría hacer? Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el padre del que está en la posición 12. ¿Cómo yo sé cuál es el padre del que está en la posición 12 de este arreglo? Es decir, para llegar al hijo, ya, el hijo, por ejemplo, el hijo izquierdo de este sería 12 por 2. Ah, eso es otra cosa. Si 12 por 2 es mayor que n, ya es que no tiene hijo izquierdo. Pero bueno, si es menor que n, 12 por 2, es que el hijo izquierdo es el que está en esa posición. Bueno, menor o igual que n. Pero si quiero llegar al padre, quiero ver cuál es el padre de este nodo que está acá. ¿Cómo puedo llegar? ¿Qué se les ocurre hacer? Se divide entre 2. Exactamente. Exactamente. Porque fíjense que 12, si yo quiero llegar de un padre, imagínense que yo estoy parado en el padre de 12. ¿Ya? Yo estoy parado en el padre de 12. Y para llegar al que está en la posición 12, yo tengo que tomar ese padre y multiplicarlo por 2, ¿cierto? Es decir, digamos que el padre de 12 es el que está en la posición I.
Y entonces yo tomo ese padre, lo multiplico por 2 y me dice que es 12. Es decir, para llegar desde un nodo i, que es el padre de 12, ¿ya? Para llegar a 12, yo tengo que multiplicarlo por 2. Y me va a dar 12. Ah, eso es otra cosa. Los que estén en posiciones pares siempre van a ser hijo izquierdo. Y los que estén en posiciones impares siempre van a ser hijo derecho. ¿Ok? A no ser que esté en la posición 1, que es una raíz, no es hijo de nadie. ¿Ya? Ok. Entonces, si yo quiero la operación inversa, es decir, yo quiero desde... ¿cómo se llama? Desde i. Perdón, yo sé que el hijo es 12. No sé cuánto vale i. Yo sé que el hijo es 12. Y quiero saber cuánto vale i. Entonces, claro, paso el 2 dividiendo para acá. Y me da que i es igual a 6. ¿Ya? Entonces, si i es 6, 2 por 6 es 12. Por lo tanto, el elemento que está en la posición 6, el hijo derecho de ese elemento es 12. Por lo tanto, claro, el padre de 12 es 6. ¿Ya? ¿Y qué pasa si el elemento es impar? ¿Qué pasa si el elemento es impar? ¿Qué puedo hacer ahí? Ya 2 es par, ok, todos estamos bien. Pero ¿y qué pasa si el elemento es impar? ¿Qué pasa si yo quiero saber cuál es el padre de 13? Se divide entre 2 y se le resta 1. A ver, 3 entre 2 es igual a 6,5. Menos 1 es igual a 5,5. Estoy tomando literal lo que me dice. Estoy tomando literal lo que me dice. Me dice a quién más. Ok, se le resta 1 y después se divide por 2. Ok, 13 menos 1 es igual a 12. Entre 2 es igual a 6. Ok. Este de acá abajo me hace ya un poquito más sentido. Primero restar y después dividir. ¿Se les ocurre alguna manera de hacerlo dividiendo sin tener que restar? Por ejemplo, 3 entre 2. Sabemos que es 6,5. Pero aquí, en vez de restarle 1, ¿qué yo puedo hacer acá? ¿Con qué puedo quedarme ahí? A ver, el padre de 13 es 6. Eso lo sabemos todos, ¿no? ¿Por qué? 6 por 2 es 12, es decir, su hijo izquierdo es 12, y 6 por 2 más 1 es 13. Es decir, su hijo derecho es 13. Por lo tanto, yo sé que es 6, pero me da 6,5. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Yo digo para hacer la misma operación en los dos casos. A ver, aquí me da 6 y aquí me da 6,5. ¿De qué manera yo puedo hacer que estos dos valores me den 6? ¿De qué manera? ¿Qué operación puedo hacer ahí para que esos dos valores me den 6? No necesariamente tiene que ser restar ni sumar, no tiene que ser una operación como tal. Sino, ¿qué puedo hacer? Quedarme con la parte entera. Exactamente, exactamente. Quedarme con la parte entera. Exactamente. Entonces, como para que la operación sea la misma sin importar si el hijo es par o impar, yo lo que puedo hacer es dividir el hijo entre 2 y quedarme con la parte entera. Y listo. Y ahí me despreocupo si es par o es impar. Igual lo puedo decir, si es par, divídelo entre 2. Si es impar, réstale 1 y después divídelo entre 2. Porque claro, si es impar, ¿cómo yo llego a ese hijo? Multiplicando i por 2 y sumándole 1. ¿Ya? Y eso me va a dar 13. Entonces yo, claro, paso el 1 restando y me va a dar que 2 por i es 12. ¿Ya? Y i es 12
entre 2, que es 6. Ya, entonces lo puedo hacer de las dos maneras, restándole 1 y dividiéndole 2 y voy a llegar al 6. Pero ahí tendría que hacer un if. Si es par, divide entre 2 nomás. Si es impar, réstale 1 y después divide entre 2. ¿Ya? Entonces, una manera para evitarme esa condicional es, no importa si eres par o eres impar, simplemente divídete entre 2 y me voy a quedar con la parte entera. ¿Ok? Y fíjense que en todos los lenguajes de computación hay un tipo de división que hace eso exactamente, ¿o no? ¿Todo el mundo la conoce? En Java tenemos esta división, ya que yo tengo 3 entre 2 y me da 1,5. No, voy a poner 1,5 porque en programación la coma significa otra cosa. Entonces traten de acostumbrarse a poner la coma con punto porque en programación la coma es otra cosa. La coma es para separar parámetros y esas cosas. Entonces, ya, 3 entre 2 es 2,5. Pero 3, aquí puedo poner un operador 2 y que en vez de que me dé 1,5 me dé la parte entera. ¿Qué operación yo puedo poner ahí? ¿Se acuerdan de una división? O algo que se puede hacer entre dos números y que si no son divisibles me da la parte entera. El porciento me da el resto. A ver, que sí, me va a dar 1, pero me va a dar 1 porque es el resto. A ver, espérate, déjame buscar otro ejemplo porque da la casualidad que 3 y 2 justo dejan resto 1. A ver, 13, operación 2, me tiene que dar 6. Ahí sí. Sí, porque me estaban diciendo aquí que sí, que no está de todo mal. Aquí poner un porcentaje. Pero el porcentaje sí da 1, es verdad. Pero da 1 porque es el resto. El resto. ¿Ya? Bueno, no sé si... Acá se le llama resto también, ¿o no? Cuando yo tengo una división. 3 entre 2. Esa división me da 1. Pongo el 2 bajo el 1. ¿Esto de acá cómo se le llama? Resto, ok. Ya, aquí da la casualidad que el dividendo, divisor, cociente, el cociente, ¿no? Sí. El cociente, estos son términos que te enseñan y después no se ocupan casi, pero bueno. El cociente y el resto da la casualidad que valen igual. Pero yo no quiero el resto, yo quiero este. ¿Ok? Entonces este señor de acá lo que me da es el resto. Y sí, da la casualidad que el resto y el cociente entre 3 y 2 es 1. Entonces sí, está bien esto, pero no es lo que yo quiero en realidad. Lo que yo quiero es esto, ¿ya? Que cuando haya una operación entre el 3 y el 2, dé 6. Exacto. Exacto, ahí Nicolás lo pone. Es esta operación de acá, que son dos signos de división. No esta, no dos signos rectos. Dos signos rectos es el OR lógico. Son dos slash. Como de división, pero dos. Entonces, esos dos slash en Java lo que hacen es la división entera. ¿Ok? Y lo que hacen es precisamente eso. Dividen dos números y se quedan con la parte entera. No te devuelven un float. Esta operación siempre te va a devolver un entero. ¿Ya? Entonces precisamente eso es lo que tenemos que hacer. Ahí, si yo quiero llegar al padre, yo tomo i y le hago una división entera entre 2. Y eso me va a dar el padre. ¿Ok? Fíjense que si es par, me va a dar la división normal. 2 entre 2 me va a dar 6. Pero si es impar, me va a dar 6 también, porque esto es una división entera. No me va a dar con coma. Me va a dar como la parte entera nomás. ¿Ok? Entonces ahí no tengo que restarle 1 ni nada de eso. Como otra manera de hacerlo, y ahí me saco de encima la condicional y se hace mucho más fácil implementarlo. Y este sería el hijo izquierdo, el hijo derecho. Entonces, por ejemplo, este heap, ¿cómo yo lo llevo a un arreglo? Ya, así como lo ven acá. La posición 0 vacía, ¿ok? Y en la posición 1 va a estar la raíz. Luego en la posición 2, es como que en el arreglo yo voy poniendo este heap de izquierda a derecha. 50, 36, después 21, 46, 27, 9 y después 18, 10, 30. 18, 10, 30. ¿Ya? Y fíjense que para cualquier nodo, por ejemplo, si yo quiero llegar al hijo izquierdo de 46, ¿dónde está 46? En la posición 5. Su hijo izquierdo es 5 por 2, 10. ¿Ok? Yo quiero saber cuál es el padre del que está en la posición 9.
¿Cuál es el padre del que está en la posición 9? 9 entre 2. 9 entre 2 es 4. ¿Ok? Entonces el que está en la posición 4. 21 es el padre de 10. Y fíjense acá, 21 exactamente es el padre de 10. ¿Ya? Fíjense que con esta representación yo puedo, ahí yo no tengo ningún puntero. Y yo puedo llegar desde cada elemento a sus dos hijos y desde cada hijo a su padre. Y fíjense que para hacer esto en un árbol de los que teníamos hasta ahora, yo si quería ir en las dos direcciones, yo tenía que tener por cada nodo un puntero al hijo izquierdo, otro puntero al hijo derecho. Y si quería poder también subir hacia los padres, tenía que tener un puntero hacia el padre también. ¿Ok? En este caso me estoy ahorrando 3 punteros. Y lo estoy haciendo en una memoria secuencial con todas las ventajas que tiene eso, que puedo iterarla en orden 1. ¿Ok? Yo puedo moverme de la posición 1 a la 2, a la 3, a la 4. Y fíjense que haciendo un for en este arreglo, desde la posición 1 hasta la 10, es como si yo estuviera haciendo un... ¿cómo se llama? Una iteración por niveles. ¿Ya? Una iteración por niveles. Sin implementar nada. La iteración por niveles se hace con una cola. ¿Ok? Es decir, en un árbol normal se hace con una cola. Y acá fíjense que la iteración por niveles simplemente es iterar desde la posición 1 hacia la 10 y ya estamos ahí iterando por nivel. Es como me simplifica mucho las cosas. Ahora, ojo, esto solamente se puede aplicar cuando el árbol es completo, que no es todos los casos, pero en el caso del heap sí. ¿Ok? Entonces, pues eso es lo bonito que tiene el heap, la simpleza que tiene para implementarlo. Entonces aquí ustedes pueden implementar luego la inserción. Y fíjense que eso que yo les decía de, ya, ahora queremos insertar el 18. O no, vamos a insertar uno que sea más grande. Queremos insertar el 60. ¿Ok? Entonces si queremos insertar el 60, debemos insertarlo acá. Pero fíjense que como esto lo estamos implementando con arreglo, yo no tengo que buscar la posición donde debería insertarlo. Yo simplemente vengo a este arreglo y lo pongo en la última posición. ¿Ves? Es como súper simple. Eso de, bueno, insertarlo en la posición donde debería estar el 60. En realidad ahora en este tipo de implementación se refiere a insertarlo en la siguiente posición del arreglo. Y tú lo insertas, el 60 acá, en la posición 11. Y tú dices, ok, ya inserté el 60 en la posición donde debía. Ahora tengo que compararlo con su padre. Tiene que compararlo con su padre. Bueno, como está en la posición 11, ¿cuál va a ser su padre? El que está en la posición 5. Entonces, el que está en la posición 11 lo comparo con el que está en la posición 5. Es mayor, por lo tanto, a un swap entre estos dos valores. Ya, entonces paso el 46 para el final del arreglo y el 60 para acá. ¿Ya? Y tengo que volver a compararlo con su padre. ¿Cuál es el padre del que está en la posición 5? El que está en la posición 2. ¿Ya? Fíjense que es el que está en la posición 2. Porque 5 entre 2, hablando de una división entera, es 2. ¿Ok? Entonces, 60 es mayor que 50, sí. Entonces intercambio 50 con 60. ¿Ya? Se dan cuenta que el algoritmo es súper fácil implementarlo acá en este arreglo. ¿Ya? Y después hago lo mismo con el padre de 2. Que en este caso, bueno, el padre de 2 es 1. Y es 73 que es mayor que 70, por lo tanto no hay que cambiar nada. Ya cuando yo llego a un nodo que es mayor que el mío, ya ahí termino la iteración. O cuando llego a la raíz, ya ahí también termino. Es como esos dos casos base. Ok, entonces es súper fácil la inserción, implementarla. Se implementa en unas pocas líneas de código. Un heap es súper útil, me sirve para un millón de cosas y implementarlo no se deberían llevar más de 10 minutos de implementarlo. ¿Ok? Entonces a veces nosotros vemos y decimos, oye, una cola con prioridad, qué complicado, no sé qué. Pero no, una cola con prioridad se implementa en 10 minutos. ¿Ya? Ahora, digamos que queremos eliminar en este arreglo. Queremos eliminar el 73. ¿Qué es lo que hacemos si nosotros queremos eliminar algo? A ver, nosotros ya vimos cómo eliminarlo de manera abstracta en un heap. Pero ahora estamos hablando de cómo eliminarlo acá en este arreglo. Que en sí el arreglo es lo mismo que el heap, pero así es como va a estar almacenado en la RAM. ¿Ok? Entonces, esto que decíamos de en el heap solamente se puede eliminar lo que hay en la raíz. Lo que quiere decir es que en el heap solamente pueden eliminar lo que hay en la posición 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo eliminan? Ustedes lo sacan, lo guardan en una variable donde sea el 73, lo procesan, hacen lo que quieran. Y lo que van a hacer ahora es que el último elemento de ese arreglo
Ya el último elemento de ese arreglo va a pasar ahora a la raíz. ¿Ya? Y aquí en vez ahora de haber un 73, va a haber un 10. Y ahora ese heap, en vez de tener 10 elementos, ahora solamente tiene 9. ¿Ya? Porque el heap también tiene que tener eso, tiene que tener un contador de cuántos elementos tiene almacenado hasta ahora. ¿Ok? De cuál es el n. Yo tengo, cuando implemento un heap, tengo el n y tengo el arreglo. Y listo. ¿Ya? Entonces, perdón, no el 10, sino un 30. No un 10, sino un 30, que fue el que subí para acá. Ok. Entonces, aquí ahora vamos a implementar eso que dijimos. Ya, subí el 30. Subí el 30 y lo eliminé de acá. ¿Qué quiere decir eso? Que pasé el 30 para acá, para esta posición, y la n la disminuí en 1. ¿Ya? La disminuí en 1. A la n le hice n menos menos. ¿Ya? Le disminuí en 1 la n. Eso es lo que quiere decir que lo subí y lo eliminé. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tengo el 30 acá y tengo que empezar a compararlo con sus hijos a ver si lo bajo o no. Entonces lo primero que tengo que hacer es el 30, compararlo con sus dos hijos y ver cuál de los dos hijos es mayor. Sus dos hijos, el 30 está en la posición 1. ¿Cuál es el hijo izquierdo? El que está en la posición 2. 2 por 1, 2. 2 por 1 más 1, 3. Entonces, estos son sus dos hijos. ¿Cuál es el mayor de los dos? El 50. ¿Y es mayor que el 30? Sí. Lo cambio entonces. El 30 lo paso para acá. El 30 lo paso para acá. Y acá subo al 50. Subo al 50. ¿Ya? Ahora, sigo haciendo lo mismo hasta que llegue a un lugar donde ya no tenga más hijos o donde sus dos hijos sean menor que él. En este caso, llegué acá el 30 y digo sus dos hijos es el 4 y el 5. ¿Ok? El que está en la posición 4 y el que está en la posición 5. De esos dos hijos, ¿cuál es el mayor? El 46. ¿Es mayor que 30? Sí. Bueno, intercambia 30 con 46. Ahí lo que hago es paso el 30 para acá. Aquí ahora está el 30. Y aquí está el... ¿Dónde había puesto el 30? Acá, ¿cierto? Sí. Aquí ahora está el 46. Y sigo haciendo lo mismo. El 30, ¿cuál es su hijo izquierdo? Bueno, aquí estoy en la posición 5. ¿Cuál es su hijo izquierdo? 5 por 2, 10. Fíjense que el hijo izquierdo es el que está en la posición 10. Pero n vale 9. Por lo tanto, como n es mayor, como 10 es mayor que n, eso lo que quiere decir es que no tiene hijo izquierdo. ¿Ya? No tiene hijo izquierdo. Es decir, acá lo que pasa es que el 30 está acá. Acá está el 50 está acá y aquí está el 46. ¿Ya? Y fíjense que cuando esta posición de acá la multipliqué por 2, se salió de rango. Me dio el que está en la posición 10, pero ahí ya no hay nada. ¿Ok? Porque n vale 9. Entonces aquí ya no hay nada. Por lo tanto yo digo, ok, el 30 no tiene hijos, por lo tanto terminamos ahí. Basta y hasta ahí llegamos. ¿Ok? Ahora, si el 30 hubiera tenido un hijo, bueno, en este caso tendría que haber sido el hijo izquierdo, porque no puede ser que tenga un hijo derecho y no tenga hijo izquierdo, porque recuerden que esto es un árbol binario completo. Entonces, si hubiera tenido un hijo que es el izquierdo, ahí yo veo si el hijo es mayor o menor y lo cambio. ¿Ok? Pero así lo voy haciendo. O si hubiera tenido dos hijos y sus hijos, los dos son menores que 30, ya, ahí termino igual, no sigo preguntando. Y no cambio nada, simplemente lo dejo tal cual. Entonces, así sería la implementación. La eliminación, seguro ahí tengo que hacer un while y pensarlo un poquito más, pero también es súper sencilla. ¿Ok? También es súper sencilla. Entonces, implementar esto con todos los beneficios que trae el heap, implementarlo es bastante sencillo. Ya, entonces, el que está en la posición 4, este de acá, es el padre que está en la posición 8 y el que está en la posición 9. Y eso lo pueden ver acá, ¿no? Porque 21 es el padre de 18 y de 10, que es exactamente los que están en la posición 8 y en la posición 9. ¿Ok? Entonces, para ir del hijo al padre, que era lo que yo les decía, hay que dividir por 2. Y ojo con esta nomenclatura.
Esto es una nomenclatura matemática que se ve mucho en libros de computación y eso, que es como esta división cuando hacen esto de acá. ¿Alguien sabe qué significa eso? Esos símbolos de ahí. A ver, esta división en realidad no tiene que ser 2, puede ser una división entre cualquier cosa. X entre Y, ¿ya? Y este símbolo, y X entre y este símbolo. Esto en la literatura inglesa lo van a entender como flu, como o algo así, ¿ya? Como piso y techo o algo así. ¿Alguien sabe esa nomenclatura a qué se refiere? ¿O lo intuye, dado lo que estamos haciendo acá? División con doble slash. Claro, es decir, la división con doble slash sería este de acá. Este de acá. Pero bueno, más allá de la división con doble slash, claro, esa es como digo, la manera de expresarlo prácticamente en Java. Pero esto es como una nomenclatura formal, por decirlo de alguna manera. Formal. Entonces, esto lo que dice es, divide X entre Y, ¿ya? Y quédate con el entero hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? A ver, por ejemplo, si yo tengo 6.5 hacia abajo, eso me va a dar 6. Si tengo 6.2 hacia abajo, eso me va a dar 6 también. Si tengo 6.999 con muchos 9 hacia abajo, también me va a dar 6. ¿Ya? Es como los números con coma siempre va a estar entre dos enteros, ¿cierto? Es decir, 6,8 está entre 6 y 7. 10,40 está entre 10 y 11. ¿Ya? Siempre está entre dos enteros. Entonces, este símbolo lo que significa es, de esos dos enteros, vete al menor. Vete como al que está hacia la izquierda, en la recta numérica. Vete al menor de ellos. Que es lo mismo que decir, quédate con la parte entera, en este caso. ¿Ya? Entonces esos símbolos lo van a llegar a ver mucho. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo tengo... Hay otro símbolo que se ocupa, que es este de acá, que es el de redondeo, ¿no? Que el redondeo, si el numerito que hay después de la coma es menor que 5, ya yo redondeo al número hacia la izquierda. Pero si es mayor o igual que 5, eso yo lo redondeo a 7. ¿Ok? Pero estos símbolos de acá es como para que redondee siempre hacia algún lugar. ¿Ok? Por ejemplo, este funciona así tal cual les estoy diciendo. Y existe el otro que es el mismo pero con los palitos estos arriba, que esto es igual a 7. Es como los números con coma, los números que tienen coma, aproxímalos siempre hacia la derecha, ¿ya? Es decir, aproxímalos siempre por exceso, por decirlo de alguna manera, ¿ya? No sé si así le llaman acá igual la aproximación por exceso o por defecto, pero siempre aproxímalo por exceso. ¿Ok? Entonces si tengo 6.6, eso igual va a ser igual a 7, ¿ya? Es como los números con coma, convertirlos a enteros, pero siguiendo cierto criterio, ¿ok? En este caso, cuando tengo este simbolito abajo, lo voy a aproximar siempre al entero más hacia la izquierda, es decir, al menor de los dos enteros. Y cuando lo tengo el simbolito arriba, como es este caso, voy a aproximar siempre al entero de la derecha. ¿Ya? Y a eso es a lo que se refiere esos símbolos cuando lo vean. Ya, en este caso tenemos este símbolo de acá que lo que dice es toma X, divídelo por 2 y quédate con el entero hacia la izquierda. ¿Ya? Que es decir, aproxima por defecto siempre. No importa si eres 6,6, 6,8, aproxima siempre por defecto hacia el menor entero. Entonces, es lo mismo que quedarse con la parte entera. Exactamente lo mismo que quedarse con la parte entera. Por eso es que quedarse con la parte entera es lo que funciona acá.
Entonces, por ejemplo, 10, el padre de 10 es... El padre de 10 es 5, porque 10 entre 2 es 5, y la parte entera es 5. Y el padre de 3 es 3 entre 2 es 1,5, pero la parte entera es 1, por lo tanto es el padre de 3 el que está en la raíz. ¿Ya? Hasta acá, chicos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Todo bien? Ok, estamos bien entonces, ya. Entonces lo que nos queda por hacer ahora es solamente les voy a mostrar un algoritmo que permite ordenar. A ver, las ordenaciones que ustedes han visto hasta ahora son de orden n cuadrado. Ya sea ordenamiento por inserción, ordenamiento de burbuja. Todas esas cosas es un for dentro de otro, anidado, y por lo tanto es un orden n cuadrado. Entonces ahora les voy a enseñar utilizando un heap cómo podemos ordenar en n log de n. Que n log de n es mucho más rápido que ordenar en n cuadrado. ¿Ok? Entonces, teniendo un heap implementado, es decir, teniendo implementada la inserción, la eliminación, etc., ahí podemos ver cómo vamos a poder ordenar. ¿Ok? Entonces, el algoritmo que utiliza heap para ordenar se conoce como heap sort. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy cómo implementar. Y lo que más se demora en ordenar es n log de n en el peor de los casos. ¿Ya? Hasta ahora los únicos algoritmos de ordenación que ustedes han visto han sido n por n, es decir, n cuadrado. ¿Ya? Y ese de n cuadrado se demora muchísimo. Si yo tengo 1.000.000 de elementos que quiero ordenar, fíjense que 1.000.000 por 1.000.000 es un 1 con 12 ceros. Eso es muchísimo. ¿Ya? Sin embargo, n log de n es un 1 con ¿cuántos ceros? Como con no sé, pero con 7, 8 ceros no. Ya, con muchos menos ceros. Por lo tanto, tiene que hacer muchas menos operaciones. Ok, entonces, esto es súper importante. Consta de dos pasos. Yo tengo mi arreglo desordenado y lo primero que voy a tener que hacer es ese arreglo desordenado, convertirlo en un heap. ¿Ok? Y después que tengo mi arreglo desordenado convertido en un heap, voy a tener que empezar a hacer intercambios para terminar ordenando mi arreglo. Y para hacer esos intercambios voy a tomar la ventaja que tiene el heap, que cada vez que yo voy sacando un elemento del heap, yo sé que va a ser el mayor de todos los elementos que me van quedando. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante. Entonces, si ustedes quieren ordenar de menor a mayor, lo que tienen que ocupar es un max heap. Y si quieren ordenar de mayor a menor, tienen que ocupar un min heap. En dependencia de lo que quieran hacer, es el heap que tienen que ocupar. Y ustedes dirán, profe, esto es contraintuitivo, porque si yo ocupo un max heap, eso lo que quiere decir es que cada vez que vaya sacando, voy a ir sacando el mayor. Y yo quiero ordenarlo de menor a mayor, quiero sacar el menor y poner el menor. Sí, lo que pasa es que el arreglo lo vamos a estar llenando de atrás hacia adelante. Y como lo vamos a estar llenando de atrás hacia adelante, entonces por eso es que necesito sacar de mayor a menor. ¿Ya? El primer elemento es como el último que vamos a sacar de mi heap. ¿Ok? Y acá yo voy a sacar de menor a mayor porque voy igual a insertar del final del arreglo hacia el inicio. Ok, entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un arreglo, que esto no es un heap ni es nada, ¿ok? Porque si se fijan, aquí tengo el 47, que digamos, si esto fuera un heap, el 47 es la raíz, ¿no? Y su hijo izquierdo es este y su hijo derecho es este. Es decir, tendría algo así como 47, hijo izquierdo 82, hijo derecho 13. Fíjense que ya eso no es un max heap porque el 47 es menor que uno de sus hijos. Ya eso no puede ser. Y tampoco es un min heap porque el 47 es mayor que uno de sus hijos. Eso tampoco puede ser. ¿Ya? Entonces aquí esto no es un heap. Lo primero que tenemos que hacer es de alguna manera esto convertirlo a un heap. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, decimos que el 47, la raíz, ya es un heap, ya está ordenado. Ahora inserto el 82. Como que me voy moviendo por las posiciones. Bueno, aquí esto lo voy a convertir en un árbol primero para que lo entiendan. Es decir,
Este es el árbol que se formaría, este es el árbol que se formaría con ese arreglo que tienen ahí. Ese árbol es un heap ese árbol. A ver, primero, ¿es un árbol binario completo? ¿Qué creen? ¿Es un árbol binario completo, sí o no? Sí, muy bien, es un árbol binario completo. ¿Es un heap? Este de acá es un heap. ¿Me basta con que sea un árbol binario completo para decir que es un heap? No, no es un heap. ¿Ok? Por eso mismo, porque 47, por ejemplo, aquí yo quiero ordenar de menor a mayor. Por lo tanto, yo necesito que esto sea un max heap. ¿Ok? Yo necesito que esto sea un max heap. Y esto no es un max heap, primero porque 47 es menor que 82. Luego, 13 es menor que 71. 42 es menor que 50. Se cumple mucho, para varios nodos se cumple que él es menor que alguno de sus hijos. Y eso no puede pasar en un max heap. En un max heap tiene que todos los nodos ser mayores que sus hijos. Entonces, vamos a convertir en heap. Yo voy a decir que los elementos terminales del árbol son heap por definición. ¿Cuáles son los elementos terminales del árbol? Las hojas. Y esto es otra cosa importante de un heap, que yo puedo saber de qué nodo a qué nodo son hojas. Si yo quiero iterar por las hojas, yo puedo simplemente a partir de n entre 2, es decir, si yo tengo 10 elementos, como este es el caso, que tengo 10 elementos, ¿cuál es la primera hoja? Yo lo que hago es divido 10 entre 2 y ese va a ser el padre de este elemento, ¿cierto? Yo divido 10 entre 2 y va a ser el padre de este elemento. ¿Cuánto es? 5. Entonces, si este es el último elemento, 10 es el último elemento y este es el padre de él, yo sé que este es el último nodo, yo sé que este es el último nodo que tiene hijos. Todos los nodos que vengan después de él ya no tienen hijos. Es decir, todos los nodos que vengan después de la posición 5 ya no tienen hijos. ¿Por qué? Porque la última posición cuando le pedí su padre era este. Por lo tanto, si yo le pido el hijo a este, ya se va a pasar de esa última posición. ¿Ok? Entonces, si yo quiero saber a partir de qué nodo son hojas, yo tomo la última posición, la divido entre 2 y eso me va a dar el último padre que tiene al menos un hijo. ¿Ya? Entonces, si este es el último padre que tiene al menos un hijo, le sumo 1 y eso me va a dar el nodo a partir del cual son hojas. ¿Ok? Entonces, yo sé que ya desde este nodo, desde 5 más 1, es hoja hasta este de acá. Entonces, si yo quiero iterar por todas las hojas, yo tomo esta posición, la divido entre 2, le sumo 1 e itero desde ahí hasta la última posición del árbol y todo esto van a ser hojas. Eso es otra ventaja que tiene el heap, ¿no? Que yo no, para yo llegar a las hojas no tengo que ir desde la raíz preguntando, ¿tú tienes algún hijo? No, bueno, muévete para el hijo izquierdo. ¿Tienes algún hijo? No, muévete para acá. No, no tengo que hacer eso. Simplemente voy al último elemento y le digo, ya, ni siquiera el último elemento. Recuerden que el n yo lo tengo almacenado. Yo tomo el n, lo divido entre 2, ya, una división entera entre 2, y eso me va a dar un valor. Y ese valor que me da le sumo 1 y me va a dar la posición de la primera hoja. Y a partir de esa posición yo itero y todo lo que itere hacia adelante hasta n van a ser hojas. ¿Ok? Entonces en este caso las hojas van a ser de 6 hasta 10. Entonces ya yo sé que desde 6 hasta 10 son hojas. Por lo tanto, todos estos yo voy a considerar que son heap de alguna manera. ¿Ya? Porque para que sea un heap, ¿qué tiene que cumplir? Tiene que cumplir que todos sus hijos son menores que él. Por lo tanto, como ninguno de estos nodos, estos son hojas, que quiere decir que son hojas que no tienen hijos. Entonces, como ninguno de esos nodos tienen hijos, yo puedo decir por definición que sus hijos son menores que ellos, porque no tienen hijos. ¿Ya? Entonces ahora, yo tengo que iterar desde los que tienen hijos
en forma inversa. Esto es para convertir este arreglo en un heap, que es lo que tengo que hacer ahora. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es iterar desde el 5, que es en entre 2, ya, desde el 5 hasta el 1. Hacer un for inverso ahí. Porque yo voy a considerar de que ya todas estas hojas, de alguna manera, ya cumplen la condición de heap. Entonces, los nodos que no cumplen condición de heap tienen que ser alguno de estos que están acá. Y esos son los que tengo que arreglar. ¿Ya? Estos son algunos de estos nodos son los que no cumplen condición de heap. Y son los que tengo que arreglar. Porque ya estos que están al final, como son hojas, yo considero que esos nodos cumplen la condición de heap. Ya, entonces voy por cada uno de ellos de izquierda a derecha. Entonces voy por el 77 primero. Ya los nodos terminales son heap. Voy por el 77 primero. Y digo, ¿tú eres mayor que tus hijos? Sí, fíjense que 77 es mayor. ¿Cuál es su hijo? Bueno, tiene nada más que hijo izquierdo, pero es mayor, sí. Entonces es heap. Ya, la posición 5 es heap. Listo. Terminé de procesar hasta acá. Voy a procesar ahora la siguiente posición. Tú eres mayor que tus dos hijos. ¿Cuáles son tus dos hijos primero? El 30 y el 50. No, no es mayor que sus dos hijos. Bueno, cámbialo por el mayor de sus hijos. Entonces ahí cambio por el mayor de sus hijos. ¿Ok? Ahora ya tengo, hasta aquí ya tengo un heap. Sigo. 13, tú eres mayor que tus hijos. A ver, el 6 y el 7. No, es decir, es mayor que este, pero este no. Entonces cambio el 71 por el 13. ¿Ya? Voy para este ahora. ¿Tú eres mayor que tus hijos? El 82 sí, es mayor que sus dos hijos. ¿Ya? Si vemos el que está en la posición 2 es mayor que el que está en la posición 4 y 5, que son sus dos hijos. Por lo tanto, ya ahí terminé de procesarlo. Y ya estoy procesando ahora el último elemento. 47, ¿tú eres mayor que tus dos hijos? Que en este caso es 82 y 71. No, de hecho es menor que los dos, entonces lo cambio por el mayor de los dos hijos. Ahora, lo que sucede es que lo cambio con el 82. Pero después tengo que volver y seguir preguntando lo mismo. Tengo que seguir preguntando lo mismo. Porque ahora el 47 va a estar en esta posición. Entonces su hijo derecho va a ser el 50 y el 77. Pero fíjense que el 47 es menor que ellos dos también. Por lo tanto voy a tener que cambiarlo por el 77. Y ahí le vuelvo a preguntar. Este es el 47 acá. Ahí le vuelvo a preguntar cuáles son tus hijos. Este. ¿Tú eres mayor que tus hijos? Sí, ahora sí. Bueno, ahí ya dejo y termino de operar esto. Entonces ya, como terminé de procesar todos los nodos, al hacer ese algoritmo ya yo tengo la garantía de que aquí tengo un heap. Y esa es la manera de un arreglo desordenado convertirlo en un heap. Este algoritmo se ocupa en el heap sort, pero fíjense que le es útil para muchísimas otras cosas. ¿Ya? Si ustedes tienen una lista que está desordenada, ¿ya? Y quieren de pronto que cumpla con la condición de heap para poder hacer una, ¿cómo se llama? Una cola con prioridad, ¿ya? Un priority kiwi. Ahí lo pueden convertir a heap utilizando este algoritmo. Entonces, más allá de verlo como un primer paso para un heap sort, quédense con este algoritmo porque es súper importante para resolver varios problemas. Cuando yo tengo un algoritmo cuando tengo un arreglo desordenado y lo quiero convertir en un heap por alguna razón. Bueno, en este caso yo lo quiero convertir en un heap porque quiero ordenar ese arreglo. ¿Ya? Entonces ya, ahora sí, ahora tengo un arreglo que cumple la condición de heap. Por lo tanto, ahora vamos a mi segunda parte. Ya terminé con esta primera parte, ahora voy a la parte de los intercambios. Entonces, lo que voy a hacer ahora es intercambiar el primero con el último. ¿Por qué el primero con el último? Fíjense que como ya esto cumple la condición de heap, acá en el primero yo siempre voy a tener el mayor valor de todos. Ya, en este caso es el 82, que es el mayor de todo el arreglo. Entonces, yo lo voy a pasar a la última posición. Porque fíjense que en un arreglo ordenado de menor a mayor, en la última posición va a estar el mayor de todos. ¿Ya? Por eso es que ahora aquí paso el 82 para la última posición y el 3 para la primera. ¿Ok? Y cuando paso el 82 para la última posición, a n le hago un menos menos. Que quiere decir que aunque el 82 está ahí atrás, yo voy a considerar de que mi heap va a llegar hasta aquí nomás. ¿Ya? Como que me voy a despreocupar de ese 82.
Y como aquí tengo un 3, voy a hacer lo mismo que yo hacía cuando eliminaba un elemento del heap. Que era lo que hacía, preguntar si sus hijos eran mayores, intercambiarlo y seguir preguntando así hasta que llegaba al final. ¿Ok? Entonces, el 82 ya está ordenado, porque ya está el final del arreglo y es el mayor de todos. Entonces ahora lo que tengo que hacer es poner el 3 donde corresponde para que esto siga cumpliendo la condición de heap. Entonces el 3 lo comparo con sus dos hijos, lo cambio por el mayor de sus hijos y sigo comparando con los otros hijos y lo cambio por el mayor y así, como ustedes ven acá. Como mismo se hace en la eliminación, que en la eliminación yo subía el último nodo para arriba y después iba bajando, así mismo. Lo que ahora, en vez de eliminar el nodo 1, yo lo que hice fue pasarlo para acá, para el final. ¿Ya? Y ahora lo que tengo que hacer es seguir repitiendo el procedimiento. Cambio el 77 con el último nodo, ¿ya? Lo cambio. Y el 3, como cambié el 3 con el 77, el 3 tiene que ir bajando. Primero cambia con el 71, ¿ya? Y después cambia con el 13. ¿Ok? Y me quedaría así. Y entonces sigo haciendo lo mismo. El 71 lo cambio para acá. El heap ahora digo que llega hasta acá solamente. ¿Ya? Y el 30, como está acá, tiene que ir bajando. El 50 es su hijo, que es mayor que él, por lo tanto cambio el 30 con el 50. Y después el hijo de él es el 42 y el 47, tengo que cambiarlo con el 47. ¿Ya? Y entonces me quedaría así el árbol. Y eso es lo que voy haciendo sucesivamente. El nodo del principio siempre lo corro para el final. Dejo el heap hasta un elemento menos y reorganizo los elementos que me quedan en el heap, ¿ya? Para que siga cumpliendo la condición de heap. Entonces eso es básicamente lo que voy haciendo. Cambio 47,6, hago los intercambios. 42,6 hago los intercambios. 30,3 hago los intercambios. ¿Ya? 13,3 hago los intercambios. Y el 6,3 y hago los intercambios. Ya cuando me queda un solo elemento, ya eso está ordenado. ¿Ya? Fíjense que convertir un arreglo a heap es orden n. Convertir un arreglo a heap es orden n porque es... No, perdón, no es orden n porque yo... Claro, yo voy hacia atrás y luego voy haciendo los intercambios. Es convertir un arreglo a heap es n log de n, porque después, claro, después tengo que bajar. Es decir, tengo un ciclo afuera que va a estar iterando por los elementos desde la mitad hacia atrás. Entonces eso me va a dar n, pero después, cuando yo haga el intercambio, ese elemento va a tener que bajar por sus hijos. Entonces bajar por sus hijos es log de n. Entonces convertir a heap es log de n. Y luego hacer los intercambios es n log de n también. Los intercambios es n log de n también. Porque yo tengo un elemento, ¿ya? Yo tengo un elemento que lo voy a pasar hacia el final y eso lo tengo que hacer n veces. Siempre el elemento de acá lo tengo que pasar al final, al final. Eso lo tengo que hacer n veces. Eso me va a dar el n de acá. Y cada vez que yo lo pase al final, el elemento que me queda al principio, tengo que ir bajándolo por sus hijos. Y eso de bajarlo por sus hijos es logaritmo de n. Entonces tengo on logaritmo de n en la conversión a heap y tengo n log de n en este ordenamiento final. ¿Ok? Entonces, la complejidad final es on por log de n, ya, más o de n por log de n. Cuando yo tengo la suma de dos complejidades, ¿ya? La complejidad de esa suma es la mayor de esas dos complejidades. En este caso, bueno, si tengo una multiplicación, eso es otra cosa ya. Pero bueno, en este caso, yo lo que tengo es una suma, entonces la mayor de estas dos complejidades. Porque fíjense que eso es, yo hago estas líneas de código y cuando termino, hago estas otras líneas de código. ¿Ok?
Entonces, la que se va a llevar toda la complejidad va a ser la que más se demore. Entonces, esto yo digo que es la mayor y como las dos son la misma, la mayor es cualquiera de las dos, n log de n. ¿Ya? O lo otro que pueden decir es que, como son dos veces log de n, es 2 por n log de n. Pero 2 por n log de n, acuérdense que cuando tienen una constante delante, eso se puede sacar, porque es asintótico. ¿Ok? Es asintótico, no importa tanto la constante. Lo que importa es con respecto al tamaño de la entrada. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un algoritmo que es o n log de n. Ya, entonces, nada, hasta acá los heap. Estos son varias aplicaciones. Hablamos de las listas con prioridad, hablamos del heap sort. El heap sort también vimos un algoritmo que te permite convertir un arreglo desordenado en un heap, que eso también es súper importante, no solo para el heap sort. Y vimos también cómo implementarlo con un arreglo, el heap, que es súper sencillo, ¿no? Entonces estos algoritmos son súper importantes para muchas cosas en computación. Entonces ya en la clase que viene vamos a empezar con otra cosa que tiene que ver ya más con los árboles binarios de búsqueda y árboles binarios de búsqueda balanceados. Entonces ya hasta acá los heap. Nos vemos en una próxima clase. Chau, chau.